Durante más de 6 años, mi oficina no fue un escritorio con aire acondicionado, sino el foso de un taller oficial multimarca donde recibíamos, con una mezcla de curiosidad y horror, las primeras oleadas de subs provenientes de Oriente. Vi cómo familias enteras entregaban los ahorros de su vida por camionetas que brillaban bajo los focos del concesionario, prometiendo pantallas gigantes y un olor a cuero sintético que enmascaraba una realidad mecánica aterradora. Fui testigo de cómo clientes desesperados regresaban a los 3 meses con transmisiones destrozadas, solo para escuchar que el repuesto tardaría medio año en cruzar el océano. He desarmado chasis que, tras un invierno, presentaban una corrosión que un coche europeo no tendría en 20 años. Por eso hoy, con la autoridad que me da haber tenido las manos manchadas con el aceite de estos espejismos rodantes, vamos a diseccionar esas camionetas chinas que, si no tienes cuidado, te arruinarán financieramente para este 2026. Bienvenidos a la realidad que los folletos de ventas intentan ocultar. DFSK Glory 500/580. La DFSK Glory entró al mercado con una premisa tentadora: el espacio de una camioneta de lujo a precio de utilitario. Pero como bien sabemos en el foso, nadie regala ingeniería gratis. El error fundamental de la Glory 500 y su hermana mayor, la 580, radica en una combinación letal de subdimensionamiento y tecnología de transmisión obsoleta. El motor 1.5 y 1.8 aspirado que montan estas unidades simplemente no tiene el torque necesario para mover una estructura de 7 plazas cuando va cargada. Para compensar esta falta de fuerza, la transmisión automática CVT, transmisión continuamente variable, trabaja bajo un estrés térmico constante. En 2026, el problema no es solo que la caja patine. Es que estas CVT son unidades de origen genérico cuyos componentes internos, como la banda metálica y las poleas, no tienen el tratamiento térmico requerido para soportar el calor de las pendientes. He visto Glorys con apenas 20.000 kilómetros donde el fluido de la transmisión sale negro, con un olor a quemado que indica una degradación química total. El costo de reparar estas cajas es astronómico porque no existen kits de reparación originales. El concesionario simplemente te obliga a cambiar la caja entera, una factura que puede representar el 40% del valor residual del vehículo. Desde una perspectiva de ingeniería de fluidos, el problema se agrava porque el sistema de refrigeración de la transmisión está integrado al radiador principal, el cual ya sufre para mantener el motor a temperatura estable. Cuando exiges a la camioneta en una subida, el calor del motor se transfiere al aceite de la caja, provocando que la banda de acero pierda tensión y empiece a lijar las poleas internas. BAIC X35/X55. BAIC es un gigante en China, pero su llegada al mercado occidental con la serie X ha sido, por decirlo menos, problemática desde una perspectiva de fatiga de materiales. El problema con la X35 y la X55 no es algo que notes en la prueba de manejo de 10 minutos, es algo que aparece cuando el coche cumple su segundo año. Los componentes de la suspensión, especialmente los bujes, las rótulas y los brazos de control, están fabricados con aleaciones de aluminio y acero de baja densidad que no están preparadas para la irregularidad de nuestras carreteras. Hemos reemplazado amortiguadores en unidades BAIC que presentan fugas hidráulicas antes del primer servicio de mantenimiento. Pero lo que realmente te arruinará en 2026 es el aislamiento deficiente, tanto térmico como acústico. El habitáculo de la serie X utiliza materiales de sellado y pegamentos que se degradan rápidamente con la exposición a los rayos UV y las altas temperaturas. Esto no es solo una molestia estética. Provoca que el sistema de aire acondicionado tenga que trabajar al 110% de su capacidad nominal para intentar enfriar un interior que filtra el calor radiante del motor y del sistema de escape. El resultado es un compresor de clima que falla por exceso de trabajo y un consumo de combustible que se dispara a niveles de un motor V8 de la década pasada, pero con la anémica potencia de unos 4 cilindros. Técnicamente, el problema de BAIC es la economía de escala inversa.
Al intentar reducir costos en los polímeros del tablero y las gomas de las puertas, han creado un vehículo que se vuelve ruidoso y caluroso en tiempo récord. En el taller, solíamos bromear con que podías escuchar cómo los plásticos crujían mientras el coche estaba estacionado al sol. Chang'an CS35 Plus. Chang'an es, técnicamente, una de las marcas chinas más avanzadas, y su motor Blue Core de inyección directa GDI es una maravilla en papel. Sin embargo, en el mundo real de 2026, la CS35 Plus se ha convertido en la pesadilla de los mecánicos independientes y de los bolsillos de sus dueños. El sistema GDI inyecta combustible a altísima presión directamente en la cámara de combustión, lo que mejora la eficiencia y la potencia, pero tiene un efecto secundario catastrófico: la acumulación masiva de carbón en las válvulas de admisión. Al no haber gasolina lavando las válvulas por detrás, como en los sistemas de inyección indirecta, el hollín y los vapores de aceite del sistema de ventilación del cárter se solidifican. Para 2026, muchas de estas unidades estarán experimentando tirones violentos, pérdida de potencia del 30% y el temido check engine encendido de forma permanente. El problema real no es solo el carbón, sino que los concesionarios de la marca no suelen realizar el mantenimiento preventivo necesario de descarbonización por chorro de cáscara de nuez o ultrasonido. Esto obliga al propietario a permitir que desarmen la culata del motor, una operación quirúrgica que en un motor Blue Core es extremadamente costosa y delicada. Además, los inyectores piezoeléctricos de Chang'an son extremadamente sensibles a la calidad del combustible. Un solo tanque de gasolina con ligero exceso de azufre o impurezas puede taponar las microtoberas del inyector, provocando una pulverización deficiente que termina derritiendo la cabeza del pistón por exceso de temperatura localizada. He visto CS35 Plus con motores inservibles a los 40.000 kilómetros porque un inyector se quedó abierto y provocó un choque hidráulico o un sobrecalentamiento destructivo. Jack T8/Frison. La Jack T8 se presenta como una pickup ruda, capaz de enfrentar el trabajo pesado, pero bajo esa estética imponente y sus llantas todoterreno se esconde uno de los mayores fallos de control de calidad de la industria: el tratamiento galvánico y anticorrosivo del chasis. Durante mi tiempo en las trincheras del taller, recibimos varias T8 con menos de 12 meses de uso que ya presentaban puntos de óxido vivo en las soldaduras críticas del bastidor. El proceso de cataforesis parece ser insuficiente en las zonas donde el chasis se une con los soportes de la suspensión trasera. En 2026, esto no es solo un problema de estética, es un peligro estructural masivo. Una pickup cuyo chasis empieza a perder integridad por corrosión interna no puede cargar las toneladas que promete y, lo que es peor, no se comportará correctamente en caso de un accidente. El metal utilizado en el larguero del chasis parece tener una porosidad mayor a la estándar, lo que permite que la salinidad y la humedad penetren profundamente. A esto debemos sumarle la fatiga prematura del sistema de embrague y el volante bimasa en las versiones manuales. El torque del motor diésel es excesivo para la calidad del material de fricción que utiliza Jack, lo que resulta en embragues que se queman a los 15.000 kilómetros. He visto dueños de T8 gastar miles de dólares en reemplazos de kit de embrague porque la garantía alega mal uso, cuando en realidad es un defecto de diseño en el cálculo de cargas. Chery Tiggo 4 Pro. Chery ha dado un salto gigante en diseño y ergonomía, y la Tiggo 4 Pro es visualmente una de las opciones más modernas. Sin embargo, su arquitectura electrónica es un campo de minas. Este modelo introdujo una suite de seguridad activa que incluye frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril, pero la integración del software con los sensores de radar y cámaras de origen genérico es, en el mejor de los casos, errática. Hemos tenido casos documentados donde la camioneta clava los frenos a fondo en plena autopista porque el sensor detectó erróneamente la sombra de un puente como un obstáculo sólido. Este fenómeno de los sensores fantasma no es solo aterrador para el conductor. Causa un estrés mecánico brutal en los discos de freno, los soportes del motor y la transmisión DCT de doble embrague, que se ve obligada a desacoplarse violentamente. En 2026, el problema se vuelve crítico porque los sistemas de actualización OTA Over the Air
que prometieron muchas de estas marcas no funcionan correctamente fuera de China o dependen de servidores que a menudo están fuera de línea. Great Wall Wingle 7. Great Wall tiene una reputación de ser el Toyota chino, pero con la Wingle 7 esa reputación se ha ido desgastando. El problema principal de esta camioneta radica en la metalurgia de sus componentes de dirección y transmisión. La Wingle 7 utiliza una bomba de dirección hidráulica de diseño antiguo que no gestiona bien las presiones en maniobras de carga. Esto provoca que el fluido se sobrecaliente, destruyendo los retenes y causando fugas que terminan por contaminar la correa de accesorios. Pero el verdadero calvario para el 2026 es la logística. A diferencia de marcas con décadas en el mercado, la Wingle 7 ha pasado por tantas revisiones de piezas en tan poco tiempo que incluso en el concesionario se confunden con los números de parte. He visto camionetas paradas durante 4 meses porque la cremallera de dirección enviada desde la fábrica no encajaba con el modelo de ese año específico por una diferencia de 1 centímetro en el anclaje. Además, los materiales de la tapicería y los mandos internos tienen una resistencia al desgaste bajísima. En vehículos con 50.000 kilómetros, el volante ya muestra el metal base y los botones de los elevalunas se rompen. Es un desgaste que grita bajo costo por todos lados. Si planeas usar esta pickup para algo más que ir al supermercado, prepárate para una serie interminable de pequeñas fallas que, sumadas, devoran tu tiempo y tu dinero, dejándote con un vehículo que nadie querrá comprarte de segunda mano debido a su mala fama de confiabilidad en el tren delantero. FAW Bestune T77. La FAW Bestune T77 es el ejemplo perfecto de por qué no deberías comprar un coche basándote en lo impresionante que se ve su interior tecnológico. FAW decidió integrar absolutamente todas las funciones del vehículo en una pantalla táctil central. El problema es que el procesador que maneja este sistema de infoentretenimiento y control no tiene un sistema de refrigeración activa. En días de calor intenso, el procesador alcanza temperaturas críticas y el sistema entra en un bucle de reinicio infinito. En una T77, si la pantalla se apaga, pierdes el control sobre el aire acondicionado, los modos de manejo e incluso el desempañador. No hay botones físicos de respaldo. Imagina conducir en medio de una tormenta con los cristales empañados y no poder encender la ventilación porque el Android de tu camioneta se quedó pegado. En 2026, estos fallos serán la norma a medida que el hardware envejezca y las soldaduras internas del procesador sufran por los ciclos térmicos. Técnicamente, FAW utilizó una arquitectura electrónica de grado comercial en lugar de grado automotriz para ahorrar costos. Los componentes automotrices deben soportar rangos de temperatura de -40 a 125 grados. Los de FAW parecen fallar apenas el termómetro marca 35 grados. Reparar este módulo es imposible. Hay que reemplazarlo por uno nuevo que cuesta miles de dólares. Es la definición de un coche desechable. Una vez que la electrónica central falla, tienes una escultura metálica muy bonita pero totalmente inútil e insegura. Ya hemos expuesto las primeras camionetas que te llevarán a la quiebra debido a su ingeniería comprometida, sus chasis que se deshacen y sus sistemas electrónicos que parecen diseñados para un juguete y no para una SUV familiar. Pero si crees que esto es lo peor, prepárate. De aquí en adelante, las que vienen en la lista deberían ser un no rotundo y absoluto en tus opciones de compra. Foton Tunland G7. En el mundo de las pickups, el nombre Cummins es sagrado. Foton lo sabe y ha cimentado su marketing en la supuesta herencia de este gigante de los motores para vender la Tunland G7. Pero como alguien que ha tenido que abrir estos bloques motor, puedo decirte que la realidad es un trago amargo. Aunque el diseño pueda estar basado en planos licenciados, la metalurgia es una historia completamente diferente. Para 2026, los propietarios de la G7 están descubriendo que las aleaciones de aluminio utilizadas en la culata y el bloque no tienen la densidad ni la resistencia térmica de un motor Cummins original fabricado en Estados Unidos o Brasil. El problema técnico es la porosidad del metal. Bajo condiciones de trabajo pesado o remolque, estos motores sufren microfisuras en los conductos de refrigeración. He visto culatas de Tunland G7 que, con menos de 60.000 kilómetros, presentan una mezcla de aceite y refrigerante debido a que el metal simplemente no soportó los ciclos de expansión térmica.
Es un motor que luce como uno de trabajo pesado, pero que tiene la resistencia interna de un motor de ciudad. Además, el sistema de inyección de urea, AdBlue, en estas unidades es extremadamente propenso a fallos de cristalización, bloqueando el motor por completo en plena carretera. Intentar reparar esta tecnología fuera de la red oficial es un suicidio financiero, ya que las tolerancias de ajuste son tan erráticas que los empaques de repuesto genéricos nunca sellan bien. Estás pagando por un nombre, pero recibiendo una aleación que no aguanta el rigor del mundo real. Además, el problema de fondo con la Photon Tunland K7 es lo que en ingeniería llamamos fatiga térmica por diferencia de densidad. Al utilizar aleaciones de aluminio reciclado o de menor grado en la culata para reducir costos, el motor no logra disipar el calor de la misma forma que un bloque Cummins auténtico. Esto provoca que, bajo condiciones de remolque en pendientes, la culata sufra una deformación microscópica que compromete el sellado de la junta. Una vez que el refrigerante comienza a filtrarse a la cámara de combustión, la erosión química destruye las camisas de los cilindros en cuestión de semanas. T600 y sus derivados fantasmas. Sotie es el ejemplo perfecto del fantasma automotriz. Esta marca ha entrado y salido de diversos mercados dejando una estela de huérfanos mecánicos a su paso. Comprar una T600 en 2026 es el equivalente a comprar un boleto para una rifa donde el premio es un dolor de cabeza eterno. El problema con Sotie no es solo que sus componentes sean de calidad cuestionable, que lo son, sino la absoluta falta de soporte de software. Estas camionetas dependen de módulos electrónicos centrales que controlan desde el inmovilizador hasta la gestión del motor. Cuando la marca desaparece o cambia de representante legal, algo muy común en su estrategia corporativa, los servidores que alojan las actualizaciones de software y los códigos de programación de llaves se vuelven inaccesibles. Si pierdes la llave de tu T600 o si un módulo BCM falla, tienes un pisapapeles de 2 toneladas en tu entrada. No hay piezas de colisión, un simple choque trasero que rompa una calavera, y el parachoques puede significar la pérdida total del vehículo porque no existen moldes ni stock de repuestos en el país. Es el riesgo total. Una camioneta sin linaje, sin repuestos y con un valor de reventa que, para 2026, es prácticamente cero porque nadie en su sano juicio quiere heredar un problema sin solución. La Sotie T600 es el monumento a la falta de continuidad industrial. El riesgo técnico aquí no es solo la rotura de una pieza, sino la muerte digital del vehículo. Los módulos de control de carrocería en estas camionetas no utilizan protocolos abiertos. Si la marca matriz no provee las llaves de acceso a los servidores de programación, es imposible configurar un nuevo cuerpo de aceleración o un sensor de ángulo de giro tras una reparación rutinaria. MGCCS. MG ha hecho un trabajo de marketing brillante apelando a su herencia británica, pero la MGCCS de entrada es el recordatorio más crudo de que la fabricación de bajo costo tiene consecuencias. El problema recurrente que vemos en el taller con este modelo es la falta de estanqueidad en el motor. Hemos documentado fugas de aceite en el sello principal del cigüeñal y en la tapa de válvulas en unidades con apenas 10.000 kilómetros. Parece que los procesos de sellado en la línea de montaje no cumplen con los estándares de presión necesarios para un motor moderno. Además, la MGCTS sufre de una anemia mecánica peligrosa. El motor 1.5 aspirado es insuficiente para el peso de la carrocería, lo que obliga al conductor a mantener revoluciones altas constantemente. Esto genera un desgaste prematuro en los anillos del pistón y un consumo de aceite que muchos dueños confunden con algo normal, hasta que el motor empieza a sonar como una caja de clavos. La calidad de los interiores es otro punto crítico. El cuero, sintético, se agrieta con el sol de un solo verano, y las pantallas táctiles desarrollan zonas muertas. Es una camioneta que entra por los ojos pero que te arruina por el bolsillo debido a una vejez prematura y vergonzosa. Es el diseño de Londres con la durabilidad de un juguete desechable. En la MGCTS, el ahorro de costos es evidente en la micromecánica. Los sellos de aceite y los retenes de válvulas utilizados en las versiones de entrada están fabricados con un caucho de nitrilo de baja resistencia térmica que tiende a endurecerse prematuramente.
Esto provoca que, antes de los 30.000 kilómetros, el motor presente sudoración de aceite que eventualmente contamina la correa de distribución o los cables de las bujías, provocando fallos de encendido. La transmisión manual, por su parte, presenta un diseño de sincronizadores extremadamente débil que no tolera los cambios rápidos de marcha, generando un desgaste metálico que termina depositándose en el fondo de la caja en forma de limadura abrasiva. Brilliance V7. La Brilliance V7 se vendió con el eslogan de tener un corazón BMW. Y técnicamente es cierto. Monta un motor de 1.6 litros desarrollado en conjunto con la marca bávara. Pero aquí es donde comienza el desastre para el usuario común. Este motor es una unidad de alta complejidad, con sistemas de distribución variable y turbos de geometría compleja que requieren un mantenimiento quirúrgico. El problema es que Brilliance no proporcionó los diagramas eléctricos ni los manuales de servicio detallados a los talleres independientes. En 2026, si tu V7 falla fuera de garantía, te encuentras con que los mecánicos más capaces se niegan a tocarla. Es un motor BMW pero con sensores chinos. Es la queja común. La falta de compatibilidad entre los escáneres genéricos y la computadora de la V7 hace que diagnosticar una simple fuga de vacío sea una labor de semanas. Además, los componentes de plástico del sistema de refrigeración, como la caja del termostato, son de una calidad inferior a los originales alemanes, lo que provoca recalentamientos súbitos que terminan fundiendo el motor. Es un coche con una ingeniería demasiado compleja para el soporte técnico mediocre que ofrece la marca, dejándote atrapado en un limbo donde solo el concesionario, si es que aún existe, puede ayudarte, cobrándote precios de marca premium por un vehículo que se deprecia a velocidad de la luz. El motor de la Brilliance V7 es una trampa de complejidad innecesaria. Al intentar emular la tecnología Valvetronic de BMW sin contar con la misma calidad en los sensores de posición, la camioneta sufre de una desincronización constante entre lo que la computadora ordena y lo que el motor ejecuta físicamente. Los mecánicos independientes evitan este modelo porque el sistema de diagnóstico es extremadamente cerrado y requiere software propietario que solo los concesionarios oficiales poseen. GAC GS4. GAC es considerada una de las mejores marcas en cuanto a calidad de ensamble, pero su GS4 tiene un pecado original: su transmisión de doble embrague en seco. Esta caja es fantástica en las autopistas planas de China, pero en el mundo real, con tráfico pesado y pendientes pronunciadas, es un desastre anunciado. La lógica del software de la transmisión es demasiado lenta. No sabe si quedarse en primera o pasar a segunda en situaciones de baja velocidad, lo que provoca un tironeo constante que sobrecalienta los discos de embrague. Para 2026, los foros de usuarios están llenos de quejas sobre el mensaje Transmission Overheating en el tablero. Cada vez que ese mensaje aparece, la vida útil de los embragues se reduce a la mitad. El costo de cambiar el kit de embragues de una GAC GS4 es prohibitivo y requiere herramientas de alineación láser que pocos talleres poseen. Además, el motor turbo tiene un lag o retraso de respuesta tan pronunciado que, combinado con la duda de la caja, hace que realizar un rebase sea una maniobra de alto riesgo. Es una camioneta que se siente refinada hasta que le pides que se comporte como un vehículo de verdad en condiciones difíciles, momento en el que su mecánica decide que ya ha tenido suficiente. El problema de la GAC GS4 radica en el algoritmo de gestión de su caja DCT. En ciudades con topografía irregular, el sistema de doble embrague en seco sufre un fenómeno de patinamiento controlado excesivo para evitar tirones. Este roce constante genera un polvo de fricción que termina contaminando los sensores de velocidad internos de la transmisión, provocando que la caja entre en modo de emergencia sin previo aviso. Las marcas satélite y el colapso del valor residual. Llegamos al puesto número 1. Y no es una camioneta específica, sino una tendencia que está destruyendo el patrimonio de miles de personas. En los últimos años, han aparecido decenas de marcas chinas satélite o submarcas que prometen ser la nueva revolución. El error fatal de 2026 es comprar un vehículo de una marca que no tiene una red de distribución propia sólida o que depende de importadores pequeños que cambian de marca cada 2 años. La realidad financiera es brutal.
Hemos visto camionetas chinas que costaron $30.000 nuevas y que, tras solo 12 meses y 15.000 kilómetros, no pueden venderse ni por $9.000. ¿Por qué? Porque el mercado de segunda mano les tiene pánico. Nadie quiere comprar un coche usado si no sabe si habrá filtros, faros o sensores disponibles el próximo año. La pérdida del 70% del valor de reventa en el primer año es una ruina financiera que ninguna pantalla gigante o techo panorámico puede compensar. Si eliges una de estas marcas sin respaldo, no estás comprando un coche. Estás comprando un pasivo que se deprecia más rápido que un smartphone viejo. En 2026, la camioneta china más cara no es la que más cuesta en el concesionario, sino la que no puedes vender cuando necesitas el dinero de vuelta. Si has llegado hasta aquí, ahora conoces la cruda realidad que se esconde detrás de los acabados brillantes y las luces LED. La industria automotriz china está avanzando, es cierto, pero el costo de ese aprendizaje lo están pagando los consumidores con su propio patrimonio.